Buenos días. Antes de todo, espero que usted y sus seres queridos estén bien. Agradezco la Universidad de la Experiencia, Universidad de Zaragoza, que me da esa oportunidad de presentar esta conferencia que tiene como título Salir de la violencia, una necesidad social y personal. Esta conferencia está dividida en 4 partes, de manera que usted puede verla en 4 veces si lo desean. La duración total es de 1 hora. En primer lugar, haré un rápido análisis de la situación social y personal que muestra la necesidad de salir de la violencia, lo que seguramente es obvio para muchos. La segunda parte la dedicaré a presentar mis fuentes de trabajo. En la tercera parte veremos algunas dificultades significativas que impiden salir de la violencia. Y en fin, en la última parte propondré. Bien, la palabra necesidad en el título es clave. Es a partir de la necesidad que cambian las condiciones que uno quiere cambiar. La necesidad siempre ha sido un poderoso motor de cambio en la historia. Necesidad de abolir la esclavitud, necesidad de establecer el derecho de voto para las mujeres, necesidad de iniciar la seguridad social para todos, necesidad de rechazar la dictadura, en fin, hay muchos ejemplos de necesidad. Sin necesidad, las cosas continúan como están. La violencia no se va a detener por sí sola. Por el contrario, la experiencia nos muestra que la violencia lleva a más y más violencia. Sabemos incluso que para algunas personas la violencia es una necesidad para lograr sus fines, para defender ideas, para proteger o adquirir bienes, también para imponer sus creencias o reivindicar valores individualistas. Por ello, la violencia es la solución, no un problema. Pero eso es un problema. La necesidad es el motor que permite actuar para erradicar la violencia. Si no, como dijo el historiador francés René Girard en su obra La violencia y lo sagrado, yo leo: cuando se permite que se desencadene la violencia, es el azar, al final, lo que resuelve el conflicto. Estamos frente a una necesidad que no podemos dejar en manos del azar. El planeta se encuentra en un estado de grande alteración, como lo saben, en lo cual la violencia puede explotar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier manera. Es fácil ver que la sociedad actual está sobrepasada por la violencia que ella misma ha generado, y eso en todo el planeta. Hace unos años, en 97 precisamente, tuve el privilegio de entrevistar a Ilya Prigozhin, que fue Premio Nobel de Química. Estábamos hablando de la necesidad de mutación de la sociedad y él dijo: las mutaciones siempre van precedidas de fluctuación que indican la complejidad de los fenómenos. Más complejidad hoy
más fluctuación hoy. Actualmente vivimos estas fluctuaciones, con sacudidas en la propia casa, para empezar, con la llegada de la robótica en el mundo del trabajo, con la visión a corto plazo de los responsables políticos, con el fanatismo religioso recurrente, con la violencia sexual que por fin sale a la luz, con la discriminación racial también recurrente, y para facilitar la cosa, la crisis sanitaria y ecológica que está sobre nosotros. Para salir de la violencia hay mucho que hacer. Vemos alguna necesidad. No podemos dejar que la violencia se normalice, hasta el punto que ya no la veamos, sino que la veamos como normal. Debemos desactivar los prejuicios basados en valores que perpetúan la violencia, con el pretexto muchas veces que es una tradición, o que siempre ha sido así, o que es nuestra naturaleza. Tenemos que volver a la razón a los que usan la violencia para responder a la violencia. Las causas justas, incluso si van por ese camino, son causas perdidas. No se puede justificar la violencia de ninguna manera. Para Isaac Asimov, el maestro de la imaginación, la violencia es el refugio de la incompetencia. En ese espíritu, recomiendo la lectura de la obra Discurso de la servitud voluntaria, escrito hace casi 500 años, en lo cual el joven Etienne de la Boétie dice: no se puede obedecer obedientemente a la tiranía de los poderes, sean cuales sean. Hoy, el poder del dinero, a lo largo del tiempo, ha reforzado la legitimidad de la violencia, al convertirlo en el principal, sino el único poder real en todo el planeta, muy por encima de todos los demás valores. El dinero se ha convertido en un mito y en el centro de gravedad de la humanidad. Nos encontramos en una situación paradójica en la que todos persiguen el dinero y todos sufren por ello. Por supuesto, los pobres, pero también los ricos. Así pues, la violencia económica es la fuente de todas las demás formas de violencia, ya sea física, racial, religiosa, sexual, psicológica, todas relacionadas con el dinero. Y también institucional, en la cual el dinero hace la ley. En 2019, algunos neuroeconomistas de la Universidad de Zúrich publicaron un estudio titulado «Moral o interés? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones?». Su conclusión fueron: la moralidad prevalece, mientras no haya dinero en juego. Bien, vamos a pasar a la segunda parte. Entonces, veamos ahora en la segunda parte en qué baso mis observaciones. Ante la violencia que recibimos, podemos responder con violencia, pero también podemos resistirla.
aunque no sea obvio, esta opción existe siempre, porque la violencia y la no violencia son dos caras de la misma moneda. Cuando hay violencia, siempre existe la posibilidad de la no violencia. Pero todavía no hemos adquirido esa gimnasia mental, ese reflejo que consiste a tener en cuenta los dos aspectos de un conflicto. Incluso podemos decir que en la mayoría de los casos, de las veces, la no violencia no existe. Sin duda porque los fundamentos y las prácticas de la sociedad se basan precisamente sobre la violencia. Por supuesto que nadie está de acuerdo con la violencia. Bueno, la mayoría de la gente. Pero cuando estás en una situación difícil, es fácil recurrir a ella. Se ve como la solución que resuelve el problema de una vez por todas. En principio, porque de hecho, si te metes en el juego de la violencia, nunca se detiene. Sería necesario de dar a conocer desde la infancia los fundamentos de la no violencia, su metodología de acción, sus principios, sus herramientas, los valores que defiende y los que rechazan, y esto en los colegios y en la universidad, pero también en las familias. Bien, siempre nos enfrentamos a opciones, aunque no las veamos. Es decir, siempre tenemos elecciones. Para Martin Luther King, él decía, no se trata de elegir entre violencia y no violencia, se trata de elegir entre no violencia y no existencia. Para Jean-Paul Sartre, sin elección no hay libertad. Él escribió en 1946, estamos condenados a ser libres. Si no puedes elegir, no eres libre. Volviendo a Ilya Prigozhin, que demostró a través de sus estudios, experimentos en termodinámica, que ningún fenómeno está predeterminado, que nada es certeza, que siempre hay múltiple opción en cualquier situación. Es decir, que nada se dibuja de antemano y nada entonces está condenado a repetirse inexorablemente. Además, nada se puede repetir dos veces de la misma manera, como lo saben, aunque a veces lo queremos. La única cosa permanente que existe es el cambio permanente. Entonces, la violencia no es una fatalidad, aunque nuestra historia está llena de ella. Sin embargo, así como la violencia no es natural en el ser humano, como lo veremos en la tercera parte, también no es natural la no violencia. Ella se basa en la elección, en la intención y más precisamente en la intervención de la conciencia. Es a través de la conciencia, es a través del contacto con la conciencia que existe la elección de la no violencia.
el reino actual del inconsciente, omnipresente en la sociedad actual, tiende a descalificar el papel de la conciencia y a confinar a cada una de las personas en una problemática personal, cada uno enfrentado a su propia violencia y a la del mundo. Sin embargo, cada persona puede verificar que su violencia personal depende de la violencia social. También él puede ver que lo contrario también es cierto. Es útil recordar que las raíces de la violencia están en la sociedad antes que en lo personal. Sin embargo, existe una necesidad de trabajar con simultaneidad en la limpieza de su propia casa, podemos decir, es decir, en la vida personal interior, y actuar cada uno según sus posibilidades, por supuesto, para rechazar la violencia instalada en la sociedad. Para ello, me baso mi trabajo sobre los trabajos relacionados con la conciencia activa, cuyo precursor fue Franz Brentano. Uno de sus estudiantes en la Universidad de Viena al final del siglo XIX, Edmund Husserl, fue el fundador de la fenomenología basada en la intencionalidad de la conciencia. Curiosamente, al mismo tiempo, un otro de sus estudiantes, Brentano, desarrolló la corriente del inconsciente. Han reconocido Sigmund Freud. Sintéticamente, podemos decir que la grande contribución que Freud hizo a la humanidad fue mostrar que los contenidos del psiquismo, nuestros problemas, miedos, ansiedad, pulsiones, están activos, lo que antes estaba absente. La contribución de Husserl fue revelar que la conciencia también está activa. Obviamente, las dos escuelas de pensamiento conducen a distintas metodologías de investigación frente a la violencia. Esencialmente, diría que para resolver el problema, una posición mira el pasado y el otro se orienta hacia el futuro, desde el presente. La proyección hacia el futuro condiciona el comportamiento de hoy y progresivamente contrarresta los traumas del pasado. Hemos verificado que la verdadera integración de las experiencias difíciles del pasado, esa integración se ve en la capacidad de desarrollar proyectos futuros relativos a esas mismas experiencias dolorosas. Bueno, como ustedes comprenden, estoy cerca de la escuela de la fenomenología, pero más precisamente en la que está basada en el concepto conciencia-mundo, para la cual hay una interacción permanente entre los dos, conciencia-mundo. El fundador de ese concepto, el pensador argentino Mario Rodríguez Cobos, llamado Silo, dio un paso más allá de la fenomenología, para la cual
El mundo está dado a la conciencia. Él, Silo, argumenta que además y esencialmente la conciencia apunta a transformar el mundo, incluyéndose a sí mismo, ya que uno es parte del mundo. Todos los cambios empiezan desde nosotros, desde nuestra conciencia. Nuestros inventos, nuestras creaciones, nuestro progreso, pero también nuestras creencias, nuestros valores y nuestras presunciones empiezan desde ahí. Entonces, la cuestión de la intencionalidad humana plantea la cuestión del qué hacer en la sociedad y en la vida personal. La no violencia es una intencionalidad, es una dirección, una elección, es un actuar por una nueva cultura humana, porque la que vivimos actualmente no está acabada. Al contrario de lo que dicen algunos economistas, por ejemplo, para quienes la ley del mercado es la panacea. Bueno, como declaró el filósofo Paul Ricoeur en 1949, la primera condición que debe cumplir una auténtica doctrina de la no violencia es haber atravesado el mundo de la violencia en todo su espesor. Este será el tema de la tercera parte de la conferencia. Veremos algunas dificultades que nos impiden salir de la violencia. Para empezar, descartemos inmediatamente el prejuicio tan común hoy en día de que la violencia es natural en los seres humanos. Ahora sabemos que no hay genes de la violencia en nosotros. Por lo tanto, la violencia no forma parte de nuestra naturaleza, pero se aprende, como declaró el Oficio Mundial de la Salud en 2013, tras la posición de la UNESCO en 89 y de la corriente humanista en 81. Y esto ha sido validado por las numerosas investigaciones de eminentes investigadores como el genetista francés Axel Kahn y el neurobiólogo alemán Joachim Boer, por ejemplo. Sin embargo, la agresividad no debe confundirse con la violencia. Una es instintiva, la otra es el resultado de un condicionamiento. Una es natural, la otra no. Son dos manifestaciones distintas. Es cierto que se ha descubierto en los seres humanos, así como en los animales, también, un gene llamado científicamente monoamino oxidasa, A. Ese gen puede hacernos agresivos, pero cuando hay peligro, cuando hay un ataque a nuestra integridad física o mental. La agresividad está relacionada con el instinto de conservación de la especie. Ese primer prejuicio ampliamente difundido que dice que somos violentos por naturaleza está ligado a la ignorancia
o a la mala fe. Pero nos permite avalar la violencia, normalizarla, legitimarla y aplicarla con conciencia tranquila. Vemos alguna resultante de eso. Una resultante es que es tan frecuente la violencia que se ha vuelto normal. Que ante situación violenta repetida, uno se endurece y se anestesia. Que cuando uno no mira las consecuencias violentas de sus acciones, se puede convertir en cómplice. Que cuando uno se siente impotente ante la violencia, es frecuente mirar de otro lado. Estas situaciones y muchas otras conducen a una desconexión de la violencia como un intento escapar de ella. Escapar de la violencia me desconecto. Pero eso, por supuesto, no la resuelve. El neurobiólogo Henri Laborie desarrolló ya en los años 70, en su famoso libro El elogio de la fuga, esta cuestión de la desconexión, como resultado más frecuente que adoptamos ante la realidad que nos agobia. Para Laborie, la fuga no es una cobardía, sino una respuesta a lo que está prohibido, a lo que está imposible, a lo que está peligroso. Podríamos añadir hoy que también la fuga se hace antes de lo que es demasiado rápido hoy, o antes de lo que se ha vuelto demasiado complejo. Frente a eso, hay fuga. Sin embargo, la huida conduce gradualmente a la desconexión de los propios sentimientos, desconexión de las ideas, en otra palabra, desconexión de uno mismo. Y no sentir más compasión por los que sufren tampoco. La desconexión, que parece ser convertido en un valor en la sociedad actual, hace imposible ver la violencia. No permite actuar para erradicarla, pero sí permite matar fríamente sin estado de ánimo. Por otro lado, en un estado desconectado, uno puede obedecer ciegamente a órdenes, obedecer y convertirse en un feroz servidor de la violencia, incluso sin estar de acuerdo con ella. La filósofa Hannah Arendt demostró en su informe sobre la banalidad del mal, relativo al juicio del nazi Eichmann, que cualquier persona puede hundirse en lo peor de la violencia al hacer recaer la responsabilidad en otro. Cualquier persona. Bueno, los que sufren las consecuencias, por ejemplo, por violación, asesinato o guerra, comprensiblemente se desconectan del mundo y permanecen obsesionados con las escenas traumáticas que han experimentado. Sin embargo, se ha observado
una cosa muy interesante, que los que logran salir de esta situación muy complicada generalmente han desarrollado un poderoso proceso interno de reconciliación, o bien se han implicado en la sociedad trascendiendo su ego. Bueno, hay muchas razones válidas para huir, para desconectarse de la realidad tan cruel hoy. Sin embargo, hay que tener en cuenta que escapar de la conciencia es imposible, a menos de autodestruirse. Hablemos más bien de conciencia en fuga, donde todo se vuelve imaginario, porque todo sucede en la cabeza, porque en realidad no se hará nada para cambiar la situación opresiva. ¿Por qué? Porque la prioridad es huir de ella precisamente. Todo se vuelve entonces ilusorio y se traduce además con actos rituales para dar sentido a lo que hacemos. La comunicación, la intersubjetividad, obviamente ya no existen. En última instancia, podemos decir que la desconexión de la violencia es una especie de adaptación descreciente al mundo como es. Una especie de sumisión a la condición violenta del sistema en el que vivimos. En ese estado de conciencia en fuga, la única solución, es volver a sí mismo, lo cual es comprensible ya que uno estaba fuera de sí, fuera de uno mismo. Vuelvo porque yo estaba fuera. Se trata de tomar conciencia de sí mismo. Dicho de otra manera, de reconocerse. Aún incluso en un estado desconectado, la conciencia envía señales de advertencias. La filósofa Simone Weil expresó esa experiencia de la siguiente manera: la contradicción es lo que levanta, atrae el alma hacia la luz. La contradicción es el indicador de que hay una discordancia entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Para no quedar atrapado en ese círculo vicioso de la contradicción, es aconsejable verlo como un señal de que algo debe cambiar en uno o en la situación. En otra palabra, ver la contradicción como una ayuda. Entonces, la conciencia siempre nos envía señales, como dijo el neurólogo Viktor Frankl. Él decía: la libertad del hombre consiste simplemente solo en elegir entre dos posibilidades: escuchar su conciencia o ignorar sus advertencias.
¿Cuántas veces hemos sentido dentro o escuchado una voz interior decir, no haga eso, no vaya por ahí, no digas eso, y hacerlo igual, y comprobar luego de que deberíamos hacernos escuchado a nosotros mismos? Seguro que han tenido esas experiencias. Todos lo hemos tenido. Bueno, todavía hay mucho que decir sobre las dificultades que nos impiden resistir la violencia. Terminemos esta parte con la violencia que generamos a nuestro alrededor. Sobre todo debemos admitir que a menudo es difícil reconocer que hemos sido violentos. Es muy difícil. Mi violencia es comprensible, es excusable. La de los demás es inaceptable. En resumen, como dijo Sartre, el infierno son los otros. Pensamos que nos liberamos de nuestra propia violencia proyectándola sobre los demás, cuando en realidad producimos lo contrario. Cuando más la negamos, más presente está, más pesa como nuestra forma de ver, de sentir, de pensar. Decimos, no es para nada, decimos, cuando reconozco mis errores, me siento más ligero. Reconocer los propios errores, por supuesto que no es siempre fácil, porque las creencias, las ideas, las costumbres o los habituales, hábitos inculcados culturalmente, muchos no facilitan la tarea. Uno, por ejemplo, puede creer que se ha hecho bien, en cuyo caso se vuelve a la cuestión de la importancia de la educación. Tal vez será útil dejar claro que cualquier violencia que condene en otra persona también existe en mí. Y es por eso que la observo y que la condeno. Cuando la violencia del otro me toca, es porque también está en algún lugar en mí y resuena como un eco. De lo contrario, ¿por qué reaccionaría a una violencia y no a otra? El enemigo está dentro de nosotros, no fuera, dijo uno de los precursores de la no violencia en el mundo occidental, Henri David Thoreau. Silo profundizó esta verdad diciendo: cada mundo al que aspiras, cada justicia que buscas, cada amor que buscas, cada ser humano que quieres seguir o destruir, también está dentro de ti. Con esa palabra vamos a pasar a la última parte de esa conferencia. Entramos en la última parte de la conferencia con su pista de investigación y soluciones. Curiosamente, no puedo salir de la violencia cuando estoy desconectado de la violencia, porque en ese caso no la ves.
pero tampoco puedo salir de la violencia cuando estoy conectado a ella, porque en ese caso tampoco la ve, sino que estoy atrapado por ella. El acto de tomar conciencia de la violencia es ineludible. Es ineludible si uno quiere rechazarla. Pero existen varios niveles de profundidad de rechazo de la violencia. Existen varios niveles. La conmoción emocional y la reflexión conducen a la condena de la violencia, a informarse, conducen a reflexionar y a buscar solución para rechazar esa violencia. Sin embargo, constatamos que el rechazo intelectual y emocional de la violencia puede ser aleatorio, puede ser variable y depender de varios factores que van a hacer que yo voy a relativizar, minimizar, posponer, etc. Y eso en función de mis intereses, de mis creencias, de mis valores y también del estado de ánimo del momento. Por ejemplo. Pero cuando el rechazo de la violencia es visceral, cuando siento la violencia en mis entrañas, no solo a nivel de ideas y emoción, no hay escapatoria. Estoy atrapado en el cuerpo. Es imposible escapar. La violencia es físicamente insoportable para mí. Cuando más profundo es la violencia en el intracuerpo, lo interesante es que más fuerte es la respuesta de la conciencia para rechazarla. Cuando más se identifica un conflicto, más siento que el agresor entra en mí. Hay una invasión. La sensación penetra más y más profundamente en mí, y mi cuerpo rechaza la violencia como un veneno, como un intruso. Incluso antes de que exista una noción moral, un mecanismo instintivo me hace rechazar esa violencia. El fenomenólogo húngaro Aurel Kulnay, que fue alumno de Husserl, describe en su obra Asco, soberbia, odio, cómo el asco está vinculado a ese fenómeno de rechazo, produciendo una expulsión visceral de una sensación que ha entrado en el cuerpo. Existe entonces un fenómeno de asco visceral y además un estrechamiento del espacio entre el objeto de asco y yo. La distancia entre el objeto, la violencia, y yo se reduce. La sensación de rechazo visceral me hace sentir la violencia que doy como si yo fuera el que la recibe. Me doy cuenta del registro de dolor y sufrimiento del otro. La imagen de lo que está experimentado en la persona actúa sobre mi propio cuerpo. Me pongo a su lugar y seguir siendo violento me hace imposible.
a menos que me desconecto completamente, como lo hemos visto antes. Es fácil entender, es fácil comprender el valor del rechazo visceral en nuestra sociedad, el interés. Para empezar, cada uno debe observar sus propias reacciones a la violencia. ¿Son emocionales, son intelectuales o son viscerales? Es un campo de investigación y de experiencia muy interesante para investigar. En su libro Contribución al pensamiento, Silo habla de configuración de conciencia en las que todo tipo de violencia provocará repugnancia con correlatos somáticos. Que tal estructuración no violenta podría llegar a instalarse en la sociedad y que iría más allá de las ideas y de las emociones y comenzará a formar parte del marco psicosomático y psicosocial del ser humano. Muy interesante. Bueno, volvamos a nuestro caso. Si no permito que la violencia me toque, que no me penetre, si no dejo que me alcance, huyendo de ella como la peste, por ejemplo, me arriesgo a no verla más. Ya no reconoceré sus manifestaciones ni en la sociedad, ni en el entorno, ni en mi propio mío. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo conectarme a la violencia sin identificarme con ella? Sin sufrir, sin ser invadido por la violencia a mi vez. Si veo un niño llorando y empiezo a llorar con él, no le ayudaré mucho. La opción de dejar que la violencia me alcance y me toque en lo profundo de mi cuerpo puede afectarme, hacerme sufrir a su vez, o incluso hacerme reaccionar violentamente. A priori, esta elección es más dolorosa que ser indiferente a ella, pero es la única que no es inhumana. La única que me hace ser solidario con la humanidad del otro, que también es la mía. Es la única elección que me permite mostrar compasión, solidaridad y captar la violencia tan pronto como aparece también, y así me permite actuar lo antes posible para detenerla. Pero en ese proceso, ten cuidado de no hundirte en la violencia tú mismo, como dijo Nietzsche. Cuando lucha contra los monstruos, debe tener cuidado de no convertirte tú mismo en monstruos. Solo el trabajo con la conciencia permite desidentificarse de un conflicto, de una violencia, mientras se está conectado a él. Hoy en día hablemos mucho de plena conciencia. Prefiero el término conciencia de sí,
por la simple razón de que la plena conciencia nos invita a observar los objetos de la conciencia y no la conciencia misma, que también conciencia puede estar llena de malas intenciones. La conciencia de sí es una mirada a la propia conciencia. Soy consciente de que mi conciencia está alterada, está en fuga o violenta, o más interesante, que está inspirada. Estoy consciente que tengo compasión. Llegamos al tema de la práctica atencional. Y esas prácticas atencionales dan la capacidad de tomar conciencia de la propia desconexión, pero también de tomar conciencia del estado opuesto, es decir, de la sobreconexión con la violencia. Cuando estoy a flor de piel o atrapado por la ira, por ejemplo. En este caso, la necesidad no es conectarme, sino desenchufar. Hace un poco más de 200 años, el filósofo Kant escribió: el principio de la apercepción es el más elevado de todos los conocimientos humanos. ¿Qué es la percepción? La percepción es un acto de la conciencia que va hacia la percepción. Normalmente es lo contrario. La información entra del exterior hacia la conciencia. En ese caso va hacia. Muchas veces estamos fuera de nosotros, en lo exterior. A veces hipnotizados con lo que miramos, con la televisión, por ejemplo. En la percepción, el punto de referencia está adentro, no afuera. Esto permite poner distancia entre uno mismo y el mundo, pero también entre uno mismo y su pensamiento, sus emociones, entre uno mismo y su creencia, su valor, su juicio de valores, y también entre uno mismo y sus miedos, frustración, deseo de venganza, resentimiento, etc. Es decir, distancia entre uno mismo y lo que puede terminar con violencia y entonces destrucciones. Bueno, es tiempo de concluir esta conferencia. Para concluir, diré que en la tormenta que se está desatando en todo el planeta que vivimos, podemos sentir que la travesía del desierto es larga. Sin embargo, tratemos de permanecer en el ojo del ciclón y no perder la fe. La fe en el sentido de confianza en uno mismo, confianza en los otros, confianza en la vida en general. Todos sabemos por experiencia que cuando tenemos fe, tenemos una grande fuerza. También tenemos la experiencia que esa fe es muy variable y que necesariamente tenemos que alimentarla con pensamiento y proyectos positivos. La singularidad de la fe es que podemos decidir tener fe. Es curioso, pero es así. Yo puedo decidir tener fe. Puedo reactivarla. Es necesario cuando ya no se manifiesta por sí sola.
Vuelvo al título de esta conferencia: salir de la violencia, una necesidad social y personal. No puedo proponer decentemente recetas milagrosas a esa pregunta. Por un lado, porque la no violencia fundamentalmente no es un herramienta de reparación, aunque utilice procedimientos y útiles herramientas. Lanza del Vasto, otra figura de la no violencia cercana de Gandhi, escribió: la no violencia es aquella que apunta a la conciencia. La no violencia no puede reducirse a una técnica. Es, sobre todo, una forma de ser. La no violencia es una forma de ser. Es, en última instancia, un acto de fe en la fuerza del espíritu. En segundo lugar, yo no puedo ofrecer receta milagros, porque el fenómeno de la destructuración de la sociedad nos sobrepasa. Los fundamentos de la sociedad y sus pilares tradicionales están muy rechazados hoy, en gran parte debido a las violencias de su procedimiento. Por supuesto que los seres humanos, nosotros, sufrimos la consecuencia y muchas veces de forma dramática. Pero también podemos ver que algo positivo está sucediendo, algo muy positivo. Paralelamente a un mundo en colapso, otro mundo está tomando forma. Algo se insinúa en el interior de las personas. Algo aparece como intuiciones, sensibilidad, reflexión, visión del mundo, comportamiento con los demás. Más que nunca es necesario aprender a relajarse para dar lugar a nuevas experiencias, porque sabemos que las tensiones toman mucha energía. Es también un momento oportuno para meditar, para reconciliarse con los errores de ayer, pero sobre todo para dejar que nos lleguen imágenes nuevas de un futuro mejor. Es un buen momento para dar lo mejor de uno mismo, para tratar a los demás como queremos ser tratados por ellos, para mostrar compasión, generosidad en su cotidiano, amor y paciencia. Y paciencia en ese momento en lo cual la tendencia es precisamente la impaciencia. Esto es probablemente lo mejor que uno puede desear y lo mejor que uno puede aconsejar en el momento que vivimos todos hoy. No es la primera vez que la humanidad pasa por un momento oscuro, pero es la primera vez que todos en el planeta lo experimentamos simultáneamente. Así que en lugar de destrozarnos unos a otros, es más sabio ayudarnos unos a otros, sin dejar de lado a lo más débil y a los necesitados, por supuesto. Concluye citando el poeta filósofo franco-chino François Cheng,
con un extracto de su libro 5 Meditación sobre la muerte. Yo leo. Para nosotros, la vida no es de ninguna manera un epifenómeno en la extraordinaria aventura del universo. No nos ajustamos a la opinión de que el universo, siendo solo materia, se habría hecho a sí mismo sin saberlo, ignorando de principio a fin durante estos miles de millones de años su propia existencia. Al ignorarse a sí mismo, habría sido capaz de engendrar ser consciente y actuante que, en un lapso de tiempo minúsculo, lo habrían visto, conocido y amado, antes de desaparecer pronto. Como si todo eso no hubiera servido de nada. Desde luego que no. Nosotros nos oponemos a este nihilismo de que se ha convertido en algo común hoy en día. Bueno, le agradezco mucho por su atención. Si desean enviarme cualquier comentario sobre la conferencia, opinión, preguntas, no duden en escribirme a la siguiente dirección mail: pmual2012@gmail.com. Muchas gracias.